Muy buenos días a todos y a todas. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas los que nos acompañan y les damos la bienvenida a la cuarta charla del ciclo de seminarios de Ingeniería de Transporte. Estas actividades son transmitidas vía Facebook Live del departamento. Nos pueden buscar como @dicuchile. Además, les recordamos a toda la audiencia que se puede ver nuevamente los seminarios en nuestro canal de YouTube con el mismo @dicuchile. Daremos un par de minutos para que se siga conectando nuestra audiencia a nuestro Facebook Live. En el intertanto, aprovechamos de saludar al profesor Ángelo Guevara, que hoy nos dictará un seminario de modelación del comportamiento de elección en transporte. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Montserrat, buenos días, Carlos. Sí, gracias por la invitación. Esperamos un par de minutos a que se conecten los que faltan y partimos con la presentación entonces. Bien. Gracias, profesor. Ya, Esperamos un par de minutitos. No sé si nos podría conversar del magíster en transporte y cómo está esto antes de la previa. Ya, de hecho, que tenía un par de láminas preparadas, pero hagamos ahora como la previa. ¿Ves mi pantalla? Bueno, no, para que tengo que compartir la pantalla todavía. Ahí está. Listo. ¿Esto cómo se saca? ¿No? Ahí lo estamos viendo. Ahí están viendo. Ya me ven a mí. Ya, solo como la previa, tú me avisas más cuando empecemos. Primero con el contexto que nosotros somos del grupo de ingeniería de transporte, del departamento de ingeniería civil, somos 7 profesores de jornada completa, los que están acá, yo soy uno de los 7. Somos un área que hacemos investigación en diferentes temas que son relevantes para transporte, y solo para destacar, digamos, que estamos contentos porque la línea que tenemos así, hay unos habrán escuchado que se hacen rankings de las diferentes áreas de las universidades en el mundo, y este año volvimos a salir, digamos, en el rango 100-150 a nivel mundial, que es súper alto. Y ponderado, se nos saca los números que están reportados, somos digamos, el más alto en Chile y en Latinoamérica. Somos un grupo chiquitito, porque hacemos bastantes cosas. Ustedes ya habrán visto en las otras 3 presentaciones anteriores y en las que van a venir. Y de las cosas que yo les voy a contar acá, y de las que han visto en las otras sesiones, se pueden aprender y se pueden desarrollar como parte de la carrera de Ingeniería Civil en Transporte, o tenemos un programa de magíster en Ingeniería de Transporte que está acreditado por 8 años, y también hay un programa de doctorado en Ingeniería Civil que es nuevo, ¿ya? Este es el primer año que funciona. Y también participamos del doctorado de sistemas de ingeniería. Entonces, en esas áreas, en el caso que les interese profundizar en investigación, esas son oportunidades en las que pueden desarrollar este tipo de temas. Gracias, profesor. Ahora me avisan por interno que partamos la actividad, así que, bueno, daremos inicio a este seminario del área de transporte. Les recordamos que al final de la sesión tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas del público que nos lleguen a través de la transmisión en vivo. A modo de preámbulo, el profesor Ángelo Guevara es un profesor asociado de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, investigador afiliado del Intelligent Transportation Systems, laboratorio del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, afiliado externo del Choice Modeling Center de la University of Leeds, editor asociado del Journal of Choice Modeling y editor del Journal Transportation Research Part B. Él es ingeniero civil y cuenta con un máster en transporte de la Universidad de Chile, además de un máster y un doctorado en la misma área del MIT. Ha sido galardonado con becas Fulbright y Martin Family, además de la mención de honor del Eric Pass Dissertation Prize de la International Association of Travel Behavior Research. Tiene 20 años de experiencia, principalmente en modelos de elección, los cuales se reflejan en 30 artículos de investigación, con recientes contribuciones de endogeneidad, alternativas de muestreo y muestreos y detección de comportamiento semicompensatorio de elección. La presentación se referirá al tema de modelación de elecciones discretas en transporte,
comenzará respondiendo a la pregunta ¿para qué modelar elecciones en transporte? Continuará con una revisión de los principales componentes de la teoría del comportamiento individual de elección, incluyendo el modelo de maximización de utilidad aleatoria y aspectos importantes de recolección de datos, estimación y pronóstico. En una tercera etapa de la presentación se dará una visión general sobre el estado del arte en diversas áreas de investigación en el área, incluyendo variables latentes perceptuales y actitudinales, evidencia y modelación de irracionalidad, incorporación de indicadores psicofisiológicos, identificación del conjunto de consideración e incorporación de aspectos de dinámica cognitiva. Profesor, bueno, puede dar adelante su presentación y nos vemos al término del seminario. Muchas gracias, Montserrat. ¿Ya? Entonces, como decía Montserrat, el título de mi presentación es Modelación del comportamiento de elección en transporte. Y lo que vamos a cubrir ahora son tres cosas, es el objetivo de la presentación. Primero, una motivación importante sobre para qué modelar elecciones en transporte, por qué es importante, y una introducción en el fondo, qué es un modelo. Y después, con respecto a qué es un modelo, voy a profundizar un poco más sobre la teoría que se usa para construir esos modelos. Esto es a modo introductorio, obviamente. Vamos a ver los detalles principales que nos van a servir como herramienta para la tercera parte. Contarles de manera abreviada, obviamente, las áreas de investigación en el estado del arte en las que yo estoy trabajando ahora, y que si ustedes fueran para futuros alumnos del pregrado o del magíster o de los doctorados que tenemos en el programa, podrían trabajar en caso que les interese. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta para responder es ¿para qué modelar elecciones discretas en transporte? En transporte en particular. ¿Ya? Esta metodología que voy a contar se usan para un montón de áreas, pero en transporte, por ejemplo, es muy relevante para ayudar a tomar decisiones importantes como, por ejemplo, cómo decidir si acaso conviene o no hacer una nueva línea de metro. Una nueva línea de metro, a todos nos gusta, o a casi todos, me imagino, nos gusta el metro o nos gustan los trenes, pero el detalle es que son inversiones que son carísimas, cuestan mucha plata, cuestan, no sé, $3.000 millones construirlo. Y $3.000 millones es mucha plata, es lo que cuesta una misión a Marte, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros somos un país que aún tenemos muchas carencias. O sea, hoy día hay gente que vive en condiciones muy malas todavía, y entonces uno no puede tomar una decisión así, invertir estos $3.000 millones en cualquier tontero porque a alguien le tinca, o por razones políticas, o por razones, o por lo que sea. Es plata que nos cuesta mucho recolectar. Piense que es plata que se junta con el IVA que pagamos cuando compramos el pan, ¿sí? Cuesta mucho juntar esa plata, entonces hay que invertirla sabiamente. Y el problema es que, bueno, esa plata es limitada, y aparte, si uno habla de estos proyectos, aparte de los montos involucrados, estos proyectos son muy a largo plazo. Entonces, si uno decidiera hacer una línea de metro, por ejemplo, se va a demorar, no sé, 6, 8 años en que se implemente, y los efectos de la línea de metro en los viajes, en la congestión, en el uso de suelo, contaminación, etcétera, se van a ver, digamos, 20, 30 años adelante. Entonces, esto es algo en lo que uno no puede hacer como prueba y error, hacer un experimento. Bueno, voy a hacer una línea de metro por acá, voy a ver cómo me va. No se puede hacer esto. Esto sería una brutalidad de plata botada a la basura. Se ha hecho en algunas partes. Entonces, la opción que queda es hacer un modelo prototipo, y eso es en el área en que las cosas que yo les voy a mostrar acá pretenden aportar, alguna de las áreas. Entonces, ¿qué tipo de modelo? Nosotros lo que queremos en transporte al final del día es modelar la ciudad, ¿ya? Queremos ver, pensando en un proyecto de metro, o un proyecto de un BRT, de un corredor exclusivo de buses, nosotros queremos saber cuál va a ser el impacto de largo plazo que va a haber en la ciudad. El impacto como está en la figura acá, en emisiones, en la congestión, etcétera. Congestión,
el uso de los modos no motorizados, y el resultado de eso es el equilibrio que observamos, el resultado de la interacción de las decisiones de millones de personas tomando decisiones de largo plazo, hasta, por ejemplo, dónde vivir, qué sé yo, o qué tipo de vida llevar, o hasta corto plazo con respecto a por qué calle irse, ¿ya? En esta figura que está acá, esta toma del proyecto de Mobility de MIT Singapore, en que participé en uno de los componentes, sale un ejemplo de eso. Entonces, aquí esto grafica una ciudad, aquí aparecen 3 capas que son como capas temporales. Aquí está el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Entonces, en el largo plazo tiene que ver con el uso del suelo, ¿ya? Tiene que ver con dónde están localizadas los hogares y las firmas, decisiones de largo plazo con respecto a si la gente posee auto o no posee auto, qué tipo de estilo de vida lleva, va a ser alguien, no sé, que hace deporte o no, que tiene, etcétera. Esas son decisiones de largo plazo y son elecciones que cada persona, piensen ustedes en su pasado, cómo fueron tomando decisiones con respecto a eso, ¿ya? Y condicional en esas decisiones de largo plazo, hay decisiones de mediano plazo que tienen que ver con, mira, si yo vivo acá y trabajo en este otro lugar, entonces yo voy a hacer estos viajes, estos van a ser las cadenas de viajes principales que yo voy a realizar, ¿ya? Dan esas condiciones, son decisiones de mediano plazo, y las decisiones de corto plazo tienen que ver con, mira, yo ahora que me voy a la universidad, voy a irme en metro, voy a irme en auto, voy a irme en bicicleta, y voy a irme por esta calle en particular, y si me voy en auto, voy a irme por esta pista, o voy a doblar de esta manera, etc. Podemos llegar al nivel micro. Y estas decisiones de corto plazo retroalimentan hacia atrás este tipo de modelos, porque estas decisiones de corto plazo, por ejemplo, si toda la gente decide irse por un solo camino, ese camino tiene más congestión y los tiempos de viaje cambian. Si los tiempos de viaje cambian, eso afecta las decisiones de mediano plazo con respecto a qué orden de actividades hago, qué camino sigo, y aparte tiene un efecto en el largo plazo en un concepto que se llama accesibilidad. Entonces, como efecto de este equilibrio que se produce en el sistema, entonces algunos sectores de la ciudad son más fáciles de ser visitados parado ahí en ese lugar, es más fácil visitar otros lugares. Entonces, eso tiene un impacto en el uso del suelo porque si es más fácil llegar o si es más fácil salir a lugares atractivos en un lugar en particular, ese pedazo de suelo se vuelve más atractivo y el precio del suelo sube y ocurren otras cosas. Entonces, esto es un ejemplo de un marco conceptual sobre cómo funciona el equilibrio en la ciudad, y los modelos que yo voy a motivar acá, que son modelos de elección discreta, tratan de capturar, o sea, podrían capturar las diferentes etapas, la decisión de dónde poner una firma, dónde vivir, la decisión de qué actividades realizar, la decisión de por qué ruta irse, etc. ¿Ya? ¿Para qué entonces ocupamos estos modelos de comportamiento incorporados, qué sé yo, a este macro modelo de ejemplo que le puse ya? En el concreto, por ejemplo, si estuviéramos interesados en una nueva línea de metro, lo podríamos ocupar para tratar de tener un estimador, va a ser un estimador nomás, ¿cierto?, de cuántos pasajeros van a usar esa nueva línea de metro, para saber si acaso esa inversión era conveniente o no, ¿ya? Me interesa saber, digamos, en qué horarios van a ocuparlo y con qué propósito, en qué horarios, porque dependiendo si toda la gente va en el mismo horario, necesito más frecuencia de metro para servirlo, si necesito menos frecuencia, de qué propósito, para saber cómo podría evolucionar eso en el tiempo. ¿Qué impacto va a tener eso en la economía, por ejemplo, como consecuencia de esa línea de metro, y modelando cómo estas personas deciden dónde viajar, yo podría determinar qué sectores de la economía se ven favorecidos y cuáles no, y con las metodologías correctas, digamos, uno podría calcular beneficios, y podría determinar, yo podría hacer esta inversión de metro, $3.000 millones, que salen de la plata que todos pusimos con impuestos, y podemos determinar si acaso ese dinero estuvo bien invertido, si el retorno para la sociedad completa, para cada persona en particular viajando, para las firmas que reciben trabajadores o bienes, produce ganancias que son más grandes que la plata que pusimos encima.
preguntas sobre qué va a pasar con el uso del suelo, dónde va a vivir la gente, va a pasar que la gente, si hay una línea de metro, va a pasar que la gente se va a alejar más todavía del centro de la ciudad y va a tener tiempos de viaje todavía más largos. ¿Qué impacto va a tener en la segregación social? Dependiendo del tipo de proyecto, podría ser algo que favorezca la integración, o al revés, que la desfavorezca. Si uno hace una autopista, eso debería tender más a favorecer la segregación social, incluso la segregación espacial a nivel más micro, pero con servicios de transporte público en zonas densas y con las políticas adecuadas, eso integrado con otras políticas, digamos. Eso podría, al revés, favorecer la integración social. ¿Qué pasa con las emisiones? ¿Ya? Dado que Santiago es una ciudad digamos, que tiene altos desafíos con respecto a emisiones, y otras ciudades de Chile también, uno podría responder con este tipo de herramientas preguntas de ese tipo. Y al final, bueno, también, ¿qué pasa con la calidad de vida? ¿Cuánto tiempo la gente tiene que gastar viajando? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones de hacinamiento? ¿En qué cantidad de transbordos? Etcétera. Ya, entonces, pero esto que les estoy contando acá es hacer un tipo de modelo en particular, pero ¿qué es un modelo? Bueno, un modelo en general podemos pensar lo que es como un prototipo. Es una cosa en la que yo puedo experimentar y puedo jugar, sale relativamente barato hacer experimentos para probar si acaso funciona o no funciona. Dado que el proyecto de metro cuesta 2.000, 3.000 millones de dólares, en vez de gastarme 2.000, 3.000 millones de dólares probando 3, 4, 5 líneas de metro posibles, y fallar y saber 50 años después que fallé, yo podría, con este modelo, jugar, invertir, no sé, gastarme algunos, no sé, algunos miles de dólares, no sé cuánto, y probar todas esas líneas de metro y tomar alguna decisión. Ejemplos de modelo, bueno, un modelo, por ejemplo, cuando un arquitecto construye una maqueta de un edificio, es un modelo que te permite ver qué aspecto va a tener y si va a resolver los problemas que tiene al frente. Uno podría hacer un modelo que es un modelo a escala, en este ejemplo que puse acá con un auto. Un modelo también es, ahora que está el COVID, cuando se prueban vacunas, todo, que primero se prueban en animales, etcétera, para ver si acaso funciona. También, si uno quiere hacer una nave espacial, puede hacer un plano. Y un mapa también es un modelo, uno se olvida, pues un mapa es una representación de la realidad, la Tierra es esférica y esto es una proyección. Entonces, ese mapa no es la Tierra, y fallan un montón de cosas. Por ejemplo, hay que un poco tapado con el screenshot que sale ahí, pero en el mapa más popular del mundo, que ese que está ahí, si uno ve la línea del Ecuador, que está más o menos acá, uno ve la línea del Ecuador y uno mira este mapa y trata de responder la pregunta, ¿a qué lado del hemisferio norte o en el hemisferio sur hay más tierra? Entonces, claramente, si yo veo este mapa, el hemisferio norte tiene más tierra, ¿cierto? Pero en realidad, la verdad en la Tierra es que no, el hemisferio sur tiene más tierra. Y lo que pasa es que este mapa está proyectado en el hemisferio norte y por eso se produce esa deformación. ¿Quiere decir esto que ese mapa es malo? No, absolutamente no. El mapa es súper útil para lo que fue construido y lo hace súper bien. Pero hay que tener ojo que es un modelo, es una simplificación de la realidad que permite hacer diferentes análisis. ¿Ya? Entonces, un modelo tiene tres partes. Tiene tres partes en general, y yo voy a profundizar en esta presentación respecto de los modelos de elección discreta. Tiene tres partes. Primero, tiene una teoría que está detrás, que es un marco conceptual en el que se sustenta, que pueden ser varios temas, puede ser basado en economía, en física, matemática, estadística, biología. ¿Ya? Lo que yo les voy a contar acá tiene aspectos de economía, en los que no voy a profundizar tanto, y de estadística, pero depende del modelo conceptual que hagan, podrían ser otros. Tiene una segunda componente que se llama estimación o calibración, o tiene diferentes, en otros grupos de investigación o en otras familias de investigación le dicen entrenamiento, que yo tengo este modelo conceptual, este juguete, este prototipo, piénsalo de esa manera, esta maqueta, y lo que yo hago ahora es alimentarlo con datos reales y veo cómo funciona. Entonces yo ajusto mi modelo a los datos reales. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un modelo en que quiero predecir las notas que tienen los alumnos en función de
por ejemplo, la asistencia a clase, ¿ya? O las horas de estudio. Entonces, tengo los datos, tengo una variable dependiente, que es la cosa que yo quiero explicar, que son las notas de los alumnos, y la variable independiente, que son las horas de estudio, que de alguna manera las medí, supongamos. Entonces yo, con un grupo de alumnos, qué sé yo tomo los datos y ajusto los datos, ocupando estadística o algunas, digamos, de diferentes formas, y ajusto los datos y con eso estimo un modelo. ¿Ya? Tengo una teoría, el supuesto, la hipótesis en este ejemplo que estoy dando es que si uno estudia más se saca mejores notas. ¿Ya? Y después, la tercera etapa tiene que ver con el pronóstico, en que yo estimé este modelo y yo ahora quiero predecir qué nota vas a obtener. Entonces yo evalúo, tú me dices cuántas horas estudias, y yo te digo qué nota te podría sacar. ¿Ya? Es equivalente a lo que hacemos acá. En nuestro caso, en la lámina siguiente, yo voy a profundizar sobre la teoría, ¿ya? Y la parte de la estimación tiene que ver con, vamos a modelar elecciones, necesitamos datos de las alternativas que la persona vio y las cosas que eligió, y después vamos a predecir hacia adelante, por ejemplo, si los tiempos de viaje cambian, etcétera, qué pasa con el pronóstico. Ya. Entonces ahora, como yo decía, voy a hacer un pequeño overview de la teoría del comportamiento individual de elección, ya, que es el marco conceptual en el que está pasado esto, y que es lo que necesito para contarles, digamos, los desafíos, las cosas que estamos trabajando en este minuto. Entonces, lo que queremos hacer acá es tratar de entender, sí, en parte es entender, pero ser capaces de modelar, representar o reproducir la manera en que las personas toman decisiones. Ya esto está aplicado en las áreas que estoy explicando yo acá, son para transporte, pero puede ser en realidad para cualquier área, para las elecciones para comprar detergente, o para elección de si acaso cómo uno entrega servicios de salud, que piensen en el dilema de la última cama, que por suerte no lo vivimos tan gravemente con el COVID, pero en algún minuto hay que tomar decisiones sobre qué carrera seguir, sobre qué especialidad, etc. Entonces, el primero es el marco conceptual de elección. Entonces, voy a motivarlo con un ejemplo que es con respecto a la elección de viajar en bus o en auto al trabajo. ¿Ya? Esta es una elección que no es trivial, que aparte tiene impacto, tiene externalidad súper grande. O sea, yo puedo elegir, o sea, mi decisión sobre irme en bus o en auto al trabajo tiene un impacto en la congestión que yo produzco en otras personas y en las emisiones. O sea, si una persona se baja del auto y se sube al bus, contamina un cuarto. ¿Ya? Y aparte, en esta foto que es clásica de Santiago, tiene un impacto gigante en el uso del sol. Se fijan, esta es una foto que fue tomada en el año 2008, ya hace su buen tiempo, en una calle bastante latinos, que incluso hasta ahí está cerrada. Y acá está un ejemplo que es la misma cantidad de gente viajando en auto, viajando en bus y viajando en bicicleta. Entonces tiene muestra el impacto que tiene en el uso del sol. O sea, uno ve una ciudad terriblemente, si toda la gente anda en auto, uno ve una ciudad terriblemente congestionada, con emisiones por los cielos, etc. Tiempos de viaje altísimos. En cambio, esta misma cantidad de gente, si va en un bus, claro, digamos, esta calle la podríamos cerrar, podría ser una pura pista nomás y tener un parque, por ejemplo, ¿ya? Y con bicicleta, bueno, pasa algo parecido en menor medida, pero también tiene otros efectos. Entonces, solo podemos decir que esta decisión entre auto y bus no es trivial, tiene impacto en la calidad de vida de las personas, en las emisiones, etc. Ya, componentes del modelo, aquí un poco tapado con eso. Ya, componentes del modelo, hay tres componentes. Lo primero es en el modelo entender cuál es el tomador de decisión. ¿Ya? Aquí puse yo que el tomador de decisión era el individuo, en el ejemplo que yo me quiero ir en auto o en bus, pero podría ser diferente, podría ser, no sé, pues si un niño que va al colegio, el que toma la decisión de si se va en transporte escolar o se va en otra cosa, podría ser el apoderado, por ejemplo. ¿Ya? O podría ser la empresa, la firma, pero supongamos que es el individuo el que toma la decisión. Ese individuo podría ser una persona o un hogar o un agente en general, más que un individuo.
y nosotros podríamos describirlo en principio, en el modelo como más básico, lo describimos a ese individuo en base a características socioeconómicas, por ejemplo, edad, género, educación, ingreso, etc. Pero aparte podríamos hilar más fino y podríamos tratar de describir a esa persona en base a actitudes, percepciones, cultura, etc. Las cosas que le gustan a la persona. O sea, cada persona es diferente. Representar a cada persona en el sistema es complejo por eso. Entonces, lo que hacemos son simplificaciones, pero hay que tener cuidado, porque cada vez que hacemos simplificaciones, el modelo se vuelve más sencillo y más factible, y se puede modelar, pero perdemos realidad y nos alejamos de lo que queremos modelar. La segunda componente del modelo tiene que ver con las alternativas. Entonces, yo tengo primero ya, esta persona toma la decisión, y ahora la pregunta es, ¿qué alternativas tiene al frente para tomar la decisión? El ejemplo que estoy dando está el auto y el bus, pero no podría ser cualquier otra cosa. Entonces, el supuesto es que la persona o el individuo selecciona una de las alternativas disponibles, y la pregunta que surge naturalmente es cuáles son esas alternativas. En el ejemplo que yo les di, yo lo dejé cerrado, es autobús, pero en el caso general puede ser más complejo. ¿Cuáles son las alternativas que realmente están disponibles para viajar? Entonces está el concepto de conjunto universo, conjunto conocido, conjunto de consideración. El conjunto de consideración tiene que ver con las alternativas que la persona de verdad considera en su decisión para viajar, y determinar eso no es trivial. Yo marqué esto en negrito acá, porque voy a, digamos, en las líneas de investigación que les voy a contar al final, vamos a decir algo con respecto a eso. Y acá me faltó también decir que esto que marqué en negrito acá arriba, de actitudes, percepción y cultura, también lo voy a mencionar en las líneas de investigación futura, ¿ya? Y bueno, estas alternativas se describen en base a atributos, ¿ya? Si uno describía a las personas en base a características socioeconómicas, a las alternativas yo las describo en base a atributos. Entonces, por ejemplo, del auto y el bus, lo clásico sería en base a tiempo y costo de viaje, y eso es como lo más importante, pero también hay otras cosas que son relevantes, como por ejemplo el hacinamiento. Si me voy en un, o si acaso voy sentado, ¿no? Si me voy en un bus hacinado y de pie, es mucho, mucho peor que irme en un bus sentado y no tan hacinado, ¿ya? Otros aspectos como el ruido, accidentabilidad, la belleza, etc. Entonces, este es un desafío grande, un desafío grande, tiene que ver con cómo medir estas variables. Lo usual, o el modelo como básico que se aplica en transporte, tiene que ver con medir el tiempo y el costo, y aún en ese caso es un desafío grande, y el desafío es medir otras cosas. Entonces, yo también lo marqué en negrito acá, porque al final voy a contarle algunas de las cosas que estamos haciendo con respecto a esos temas, ¿ya? Y la última componente del modelo, después tenemos el individuo que toma la decisión, tenemos las alternativas que enfrenta, tenemos que definirlo de alguna manera. Fíjense que en todas estas partes fuimos tomando decisiones, fuimos haciendo supuestos sobre cómo se componía el modelo. Cada vez que hacemos supuestos, hacemos el modelo más restrictivo. Y lo último es la regla de decisión. La pregunta es, ¿cómo esa persona elige entre las alternativas que tiene al frente? ¿Ya? En el modelo básico, en el modelo clásico o canónico, para llamar, el supuesto es que la gente es racional en este sentido, que maximiza la utilidad. Eso es lo que les voy a contar en la línea siguiente, voy a profundizar sobre eso. Sobre el supuesto es que la gente es racional, que construye una función de utilidad, y la gracia que tiene ese marco conceptual es que ese supuesto permite construir medidas de beneficio, que nos permiten entonces después medir los beneficios que produce, por ejemplo, una línea de metro, o los beneficios que produce una autopista o cualquier proyecto de transporte. ¿Ya? Pero aparte de la maximización de la utilidad, hay muchas otras maneras posibles de elegir. Hay que marcar en negrita la idea de la minimización del arrepentimiento, que voy a mencionarla, pero muy brevemente al final, porque tiene un rol en algunas de las áreas de investigación en las que estoy trabajando. Otros métodos son eliminación por aspectos, etc. ¿Ya? Pero no voy a profundizar en ellos en este minuto. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de... Se puede ocultar esta cosa ya. El modelo de... Yo absolutamente tapado el texto, pero no importa. Maximización de la utilidad. Como lo dije al principio, como su nombre lo sugiere, el supuesto que la persona es racional, y el supuesto que la persona de alguna manera construye
O sea, mira una alternativa y construye una utilidad, o sea, una medida de qué tan feliz te hace esta alternativa. Esa es para decirlo en palabras sencillas. De alguna manera construye una medida de cuánto valora esa alternativa, y el supuesto que hacemos es que eso se construye a partir de los atributos que tiene. Entonces, en el ejemplo que teníamos en la alternativa auto y bus, el supuesto es que, por ejemplo, si yo fui capaz, cosa que no es tan trivial, pero se puede, de medir el tiempo y el costo de la alternativa auto y bus, yo supongo que esas alternativas están, ese tiempo, esos atributos están ponderados por un peso, un beta tiempo. Esta letra Y es digamos, cuánto me impacta, es la utilidad marginal, ¿sí? Cuánto impacta el tiempo en la utilidad que yo percibo. Estas se van a verlo después, no sé si ya habrán hecho economía, esto en estricto rigor es una utilidad indirecta, condicional en un modo en particular. ¿Ya? Y el supuesto es que, mira, si la persona es capaz de construir esta utilidad de cada alternativa, y en base a eso toma la decisión, y la persona elige la alternativa que tiene la mayor utilidad en el conjunto disponible. Entonces, si la utilidad de la alternativa A es más grande que la utilidad de la alternativa B, elige A. Si la utilidad de la alternativa A es menor que la utilidad de la alternativa B, elige B. Entonces, eso se llama racionalidad. Ese es el supuesto que estamos haciendo. Ese supuesto, uno podría comentar que o sea, es una simplificación de lo que la gente hace. Piensen, bueno, en este ejemplo tenemos solamente dos atributos, pero piensen cuando son muchos atributos. Piensen quizás si se vieron frente a la decisión de empiezan a comprar un computador que tiene muchos atributos. Se vienen el RAM, el caché, no sé, el seguro, el tipo de tarjeta de video que tiene, no sé, tiene como 10 atributos que pueden ser relevantes. Y el supuesto que estamos haciendo acá es que de alguna manera cuando yo comparo el computador A con el computador B, yo miro todos los atributos que tiene y construyo una medida de utilidad y digo, este computador me hace feliz 325, y este otro computador me hace feliz 200. Y lo que dice acá es que yo elijo el computador que vale 325. O sea, que me produce 325 de útiles. Ya, eso tiene muchas gracias, en particular que permite calcular medidas de beneficio, y uno puede, digamos, sostener eso, pero uno podría argumentar que la construcción de esa medida de utilidad quizás es algo que debiera ser revisable, porque en la práctica, digamos, desde el punto de vista cognitivo, es difícil en realidad tomar esa decisión y evaluar una alternativa de esa manera. Entonces, al final voy a mostrarles algunas cosas sobre este tema. Ya, ¿cómo se ve este modelo que recién les mostré, que es muy razonable? La gente maximiza utilidad, se va con la utilidad que le da más alternativa. Entonces, en este eje, en este grafiquito que estoy acá estoy graficando en el eje X, estoy graficando U sub A menos U sub B. O sea, cuando estoy hacia la derecha de este cero, la alternativa A tiene más utilidad, y cuando estoy a la izquierda de este cero, la alternativa B tiene más utilidad. Entonces, como en el modelo la persona elegía la alternativa que tiene más utilidad, si yo quisiera dibujar acá la proporción o la probabilidad de gente que elige la alternativa A, ¿cómo se vería este gráfico? ¿Cómo se vería este gráfico? Este gráfico se vería así como con un salto cuántico aquí en cero. Entonces, de repente, o sea, hay todo un rango de valores de los atributos de tiempo y costo en lo que describí, para los que la gente elige la alternativa A, y de un punto repentinamente salta y todos eligen la alternativa B. ¿Ya? Eso es poco realista, eso parece poco realista. Uno ve, o sea, si uno ve, digamos, con los datos reales, uno ve que eso no pasa, ¿no? No pasa que hay un punto de quiebre en que el 100% de la gente salte a comprar, o el 100% de las veces uno salte a comprar alguna alternativa. Entonces, empíricamente uno puede ver que, o sea, uno esperaría que esto fuera así. A medida que los atributos de la alternativa A van mejorando, pasa la proporción de gente que elige la alternativa A va pasando desde 0 hasta un número más grande, hasta que cuando es, digamos, muy buena, bueno, toda la gente elige A, pero en el camino esto debería ser algo así como una S. Entonces, este modelo así, en esta primera versión, no nos satisface demasiado. Entonces, el primer paso, el paso siguiente, que es un paso que se dio en los años, al principio de los 70, principalmente por, bueno, depende de dónde lo cuenten la historia, pero donde la aprendí yo, por McFadden, que aparte obtuvo el premio Nobel por eso, así que, de economía.
Bueno, sí, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el punto principal? O sea, el paso fundamental es que primero reconocer que cuando nosotros decimos, mira, la gente está maximizando utilidad, nosotros estamos viendo, como este caballero acá, mirando con una lupa a esa oruga, o supongo que es una oruga. Estamos observando a la persona, haciendo alguna actividad, pero no tenemos conocimiento exacto de todas las cosas que pasaron por su cabeza para decidir en esta oruga, para irse por esa hoja o por esa hoja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo enriquecemos el modelo? Vamos a reconocer que no somos capaces de ver el modelo completo, el fenómeno completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, mira, es cierto que la persona, vamos a aceptar o vamos a suponer que es cierto que la persona percibe una utilidad por la alternativa y en base a eso él toma una decisión. El índice I es de la alternativa y el índice N es de una persona. Pero ahora vamos a separarlo en dos pedacitos. Con una B corta, esta es la parte que yo como investigador, yo como este caballero que estaba mirando la oruga, son las cosas que yo puedo medir, en la parte sistemática de la utilidad se llama, y este es un epsilon, que son las partes que yo no puedo medir, que son latentes, que son las que no las puedo ver. Este se llama el modelo de la utilidad aleatoria. Entonces, en esta parte sistemática de la utilidad, yo pongo estas cosas que yo pude medir, en el ejemplo que yo les decía, el tiempo y el costo, ¿ya? Y el epsilon es una componente de error que tengo que hacer para el supuesto sobre ella, particular, que tiene que ser exógeno, tiene que ser independiente de las cosas que yo estoy midiendo acá para que el modelo funcione. Y dependiendo de los supuestos que yo haga, puedo llegar a diferentes modelos. En particular, si hago algún supuesto que el error se distribuye valor extremo, se puede demostrar que yo puedo llegar a construir un modelo como este, que es el modelo Logit binario. ¿Ya? Si yo supongo que esa parte aleatoria de la utilidad se distribuye valor extremo, aquí me faltó la escala, ¿no? Pero no importa. La probabilidad de elección yo la puedo representar de esta manera, que es con una razón de exponencial, que es algo súper intuitivo. ¿Ya? Entonces acá fíjense que si la utilidad de la parte sistemática de la utilidad de la alternativa A va aumentando, aumenta la probabilidad de la alternativa A y como máximo vale 1, entonces es una función de probabilidad bien definida. Si la utilidad de la alternativa B aumenta, se va a infinito, la probabilidad de la alternativa A se va a 0, así que bien. Y en el intertanto, ¿cómo se ve? En este gráfico que está acá, en que fíjense que ahora estoy graficando la diferencia de la parte sistemática de la utilidad, ahora se ve como esto. ¿Ya? Que es la parte, esta S que decíamos en el ejemplo, ¿ya? Que es lo que uno esperaría que ocurriera, o sea, que se observa que ocurre en la realidad. Entonces, resumiendo, para cerrar con respecto al modelo, el modelo conceptual, tenemos un individuo N que toma decisiones, que elige alternativas I en el conjunto C sub N de alternativas J. ¿Ya? Tenemos el individuo, y las alternativas que están en un conjunto de consideración. Esas alternativas se describen por los atributos observables de la alternativa y también afectan las características observables de los usuarios. Entonces, por ejemplo, no esperaría que si la persona tiene más ingreso, entonces no esperaría que le impacte menos el costo de las alternativas. ¿Ya? Entonces, el supuesto es que estas dos cosas de alguna manera interactúan para construir una utilidad que la persona N le asocia a la alternativa I. Esta es una utilidad latente, es una utilidad que yo como observador de la oruga en la figura, yo no veo, es latente en ese sentido, y el supuesto que tiene o sea, una de las maneras de representarlo es que es una expresión así, tiene una parte sistemática que depende de los atributos de las alternativas, las características del usuario y algunos parámetros, y un término de error, ¿ya? Que es latente. Y lo que yo puedo observar son las elecciones de la persona. Entonces, el supuesto de racionalidad, perdón, es que la persona elige la alternativa con mayor utilidad. Entonces aquí dice, mira, si la utilidad de la alternativa I es más grande que la de las alternativas J, de todas las J que pertenecen al conjunto, entonces Y sub IN vale 1. Yo observo ese dato, tengo ese dato tomado. En este esquema, que aquí conceptualmente estoy representando el modelo, las cosas que están con cuadritos son las cosas que el observador puede ver, puede medir, y las cosas que están aquí son latentes. Estas flechas continuas son las partes del modelo, y esto es una medición. O sea, yo observé que el tipo eligió la alternativa tanto. Este es el modelo conceptual, y esto permite construir una función de probabilidad condicional de los datos que me permite predecir. ¿Ya? En el modelo más sencillo va a ser un modelo Logit, pero se puede sofisticar de diferentes maneras. ¿Ya? Entonces, ahora para cerrar,
dado que, después de contarles, digamos, el marco conceptual que tenemos que contar, voy a contarles algunas áreas de investigación en las que yo estoy trabajando, digamos, como relacionados con este tema de la modelación de las elecciones, ¿ya? La primera, ahí que he tapado el texto, pero dice ICLV, dice modelo integrado de elecciones discretas y variables latentes, que en este marco conceptual se le atribuye a la profesora John Walker, que hace lo siguiente, se lo voy a contar al tiro, pero este es el modelo clásico que vimos recién. Acá tenemos los atributos de la alternativa, las características de las personas, la utilidad latente y la alternativa observada. En este mismo modelo yo podría refinarlo un poco para obtener, en vez de parámetros generales, fíjense que acá dijimos que todas las personas tenían el mismo beta, cosa que no es muy razonable, pero yo podría ocupar métodos mixtos o bayesianos para obtener parámetros individuales, pero aún así serían parámetros individuales exógenos. ¿Cuál es la gracia de la idea de las variables latentes y del enfoque de variables latentes integrado a este modelo? Es que yo podría integrar datos adicionales sobre, por ejemplo, yo le podría preguntar a una persona si acaso qué tan pro ambiente es, o qué tanto le preocupa salvar a las ballenas, etc. Y eso nosotros sabemos que describe cuánto le importa, por ejemplo. Uno esperaría que esa persona sea más susceptible de usar transporte público, porque sabe que usar transporte público significa menos emisiones, menos contaminación, etc. Entonces, eso se puede incorporar al modelo como una característica latente. Nosotros podemos saber que esto puede haber una característica latente que va más allá de las cosas que yo puedo medir, más allá del ingreso, el género, etc., que tiene que ver con qué tan proambiente soy. Eso yo lo puedo medir con un indicador actitudinal, que es una pregunta que yo le hice, y eso yo lo puedo integrar al modelo con algunas. En el fondo, lo que pasa, como recién te dije, lo que entra es una integral al modelo. Se pone un poco más complejo con una integral. Y también podría pasar, en este mismo enfoque, podría pasar que hay atributos latentes. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, acá no ponía el tiempo y el costo en el modelo, pero podría pasar que hay otros atributos como, por ejemplo, el hacinamiento, o el ruido que en este momento está pasando un camión, acá afuera se escucha, el ruido, no sé, etc. Y esos son difíciles de medir para esta persona que está mirando con la lupa a la oruga. Entonces, yo podría tomar algunos indicadores, por ejemplo, el hacinamiento en el metro es difícil de medir, pero yo podría medirlo de manera indirecta con el peso del metro. ¿Ya? Si se fijan, tomamos en las líneas, la línea 3, la línea C, las líneas nuevas, a veces aparece informado, antes que llegue el tren aparecen los carros pintados, aparece un esquema con los carros pintados en diferentes colores, y eso lo hacen con el peso. Entonces cuando el carro viene muy pesado, viene con mucha gente, esto está muy hacinado, pero eso es una medición. Entonces yo puedo tomar esa medición para aproximar el hacinamiento, y puedo integrar eso al modelo, y con eso lo puedo mejorar, y puedo representar mejor el fenómeno que estamos investigando. Ya, otro aspecto es el modelamiento de comportamiento racional. Nosotros aquí supusimos que la gente maximizaba utilidad, pero hay varios ejemplos que se han levantado que muestran que la gente tiene un comportamiento racional. Entonces, un ejemplo de esos es lo que se llama el efecto señuelo. Y un ejemplo que se los voy a mostrar acá. Imagínense que ustedes entraron al cine y tienen que elegir entre dos paquetes de cabritas, para tener un paquete de cabritas pequeño que vale 3.000 pesos y otro paquete de cabritas grande que vale 7.000 pesos. Este es un experimento que salió en un programa de Nat Geo, esa es la referencia. Entonces, en ese caso hacen el experimento, lo pueden googlear, y la gente lo que hace, mira, la mayor parte de la gente elige el paquete de cabritas pequeño. Aquí yo le puse un número, 95%, casi todos eligen, eso es lo que dicen ahí. Y le pregunta a la gente por qué. Bueno, porque en realidad, no, pues yo vine al cine, no voy a comer cabritas. Ya, ok, me parece razonable, la gente elige lo que quiere. Pero ahora cambian el experimento, y en el mismo contexto agregan una tercera alternativa, que agregan un paquete de cabritas medianos que vale 6.500 pesos. Está apostando $1 en el ejemplo. Entonces, piensen un segundo, si se vieran enfrentados a esto, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Empíricamente se ve en varias situaciones que esto hace que la gente salte a elegir otra alternativa. Yo agregué esta alternativa, que es la que se llama señuelo, y produce un cambio de la proporción de gente que elegía cada alternativa. Repentinamente se volvió más atractiva esta alternativa, no cambió absolutamente nada,
pero se volvió más atractiva, y el razonamiento de la gente es que hace una heurística, dice, mira, pero en realidad, mira, si esta vale 6.500 y esto vale 7.000, con 500 pesos más tengo un montón más de cabritas, y por eso se cambia, y entonces la proporción es 70-30, en vez de en este caso como era 95-5, ¿ya? Y se logró cambiar las elecciones sin haber cambiado ningún atributo de la alternativa. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es que ninguno de los, o sea, el modelo clásico no puede capturar esto? ¿Ya? ¿Cómo se puede modelar? Se puede modelar con otros enfoques de minimización del arrepentimiento, o sea, reentendiendo la manera en que la gente considera toma la decisión, con enfoques que hacen pesar más las pérdidas que las ganancias, permiten capturar ese fenómeno, ¿ya? Hay preguntas sobre si acaso esto es realmente racional o no, y uno podría preguntarse cómo se podría aprovechar para transporte, ¿ya? En el fondo, cómo uno podría quizás, no hay quien le dice eso, pero como incentivar a la gente, o si quieren engañar a la gente, para que ocupe soluciones de transporte que son más eficientes para la sociedad completa. Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo con números de mentira, ¿no? Pero imagínense en el viaje Santiago-Rancagua, yo lo puedo hacer en auto, lo puedo hacer en tren. En auto me sale, no sé, 10.000 pesos, me demoro 1 hora, en tren me sale 2.700 pesos, me demoro 1 hora, ¿ya? Y supongamos que la demanda en cada uno de los modos es mitad y mitad, 50-50%, ¿ya? Entonces yo digo, ahora, mira, ¿cómo podríamos hacer algo para tratar de hacer más atractivo el tren, que sabemos que es más socialmente conveniente, digamos? Aparte que es más eficiente, la medida que anda más gente que ocupa el servicio, es más, se presta un mejor servicio. Entonces uno podría decir, mira, no puedo hacer nada con respecto al auto, entonces el auto me sale 10.000 pesos y me demora 1 hora, está el tren, que me demora lo mismo y cuesta lo mismo, 2.700, pero voy a agregar una alternativa de tren, la misma alternativa, un pasaje de tren que ahora en vez de costar 2.700 cuesta 10.000 pesos. Entonces agregué un pasaje de tren, y la única restricción que voy a hacer es que, mira, para acceder a este tren más barato, entre comillas, de 2.700, usted tiene que tener esta tarjeta, la tarjeta F feliz, qué sé yo, ¿ya? Que usted la tiene gratis, haciendo clic acá en 2 segundos. Ya, es un detalle, cualquier persona suficientemente atenta va a tomar esta alternativa. Y si hiciéramos esto, y si el efecto señuelo fuera real en este ejemplo, lo que debiera pasar, bueno, esto es un número inventado, solo para hacer el ejemplo, debiera pasar entonces que la alternativa de tren aumentara. Significa pasó de 50%, ahora 55%. ¿Dónde ven esto? Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y les dicen, mira, esta oferta esto es con el Club Ahorro, no sé qué, Kmart, qué sé yo. Es básicamente eso. Entonces, un área de investigación tiene que ver con eso, de qué manera podemos ocupar esto como herramienta. Tiene un dilema ético, obviamente, que en cierta medida estamos engañando a la gente. O sea, estaríamos engañando a la gente, pero son cosas que valdría la pena investigar. En lo que yo he trabajado, tiene que ver con entender el fenómeno, tratar de modelarlo principalmente. Pero las siguientes etapas tienen que ver con esto. Ya, otra cosa, otra área en que estaba trabajando también, tratar de mejorar esta idea. Yo les decía, la idea que la gente es capaz de evaluar la utilidad, combinar un montón de atributos de manera automática y asociar una utilidad a una alternativa o utilidad a otra alternativa y tomar una decisión, pues es un poco cuestionable. Entonces, hay algo que se ha descrito, se llama dinámica cognitiva, en particular el que se llama el modelo DFT. Esta es una memoria que terminamos el año pasado, que tiene que ver con lo siguiente, y es que, mira, la verdad que la gente no hace eso. Cuando observan a la gente, ¿qué es lo que hace? Uno cuando va a tomar una decisión, uno llega al contexto en que tiene que tomar la decisión, llega con una preconcepción sobre la alternativa. A mí, no sé, la alternativa A me gusta un poquito más. En este ejemplo, si tengo que elegir entre auto, bici, metro, micro, yo quiero hacer este viaje y llego con una preconcepción, o por último con ninguna, llego que todas son más o menos iguales. Y después empiezo a mirar algún atributo. Tengo varios atributos. En este ejemplo que tengo yo puesto acá, tengo el tiempo en el vehículo, el tiempo de espera, tiempo de acceso y costo. Tengo estos 4 atributos. Entonces, primero empiezo a mirar el tiempo en el vehículo. Entonces, primero miro solamente el tiempo en el vehículo y veo que cuando empiezo a comparar el auto, la bici, el metro y la micro, cuando empiezo a mirar el tiempo en el vehículo, entonces, al principio eran todas las alternativas iguales, pero cuando empiezo a mirar el tiempo en el vehículo, resulta, en este ejemplo, que la bici pasó adelante, era más conveniente que las otras, y el auto se fue para abajo, ¿ya?
estos son es un ejemplo de juguete. Y después miro otro atributo, o sea, ya, cambié el orden, actualicé el orden de las prioridades, a mirar el tiempo en el vehículo, y después ahora miro el tiempo de espera. Y respecto al tiempo de espera pasan otras cosas, y vuelvo a reordenar mis preferencias, y después miro el tiempo de acceso, y después quizás vuelvo a mirar el tiempo, y continúo haciendo este juego, revisando cada cosa. Imagínense ustedes cuando van a comprar algo a una tienda, hasta que al final tengo que tomar una decisión, tengo que irme, van a cerrar la tienda, o espero lo suficiente hasta que llegue. Entonces, este modelo que integra esas decisiones en el tiempo está propuesto digamos, en el área de dinámica cognitiva, pero está planteado, digamos, con una formulación matemática digamos, que tiene que ser algunos supuestos estadísticos o sea, que no conversan bien con la estadística. Entonces, una cosa en la que estamos trabajando es en mejorar este enfoque, para adaptarlo en un enfoque parecido al que mostramos recién. Ya, y la tercera área, estoy un poco atrasado, así que voy a tratar de apurarme, que es muy entretenida, estamos terminando ahora con una memoria, tiene que ver con, hay atributos que son muy difíciles de medir, el hacinamiento, etcétera, si hace ruido, si la persona al lado le cayó mal, si sube un vendedor ambulante, etcétera. Son miles de cosas que te podrían afectar. Entonces, hay una idea de, mira, lo que podríamos hacer es instrumentar a las personas, y entonces que las cosas que las personas sienten nos digan las cosas que son importantes para ellas en transporte. ¿Ya? Más que porque yo lo puedo preguntar a la persona, mira, ¿cómo fue tu viaje en transporte? No, fue horrible por esto, otro, o me acuerdo, pero eso está contaminado por un montón de sesgos, primero porque tengo que recordar algo que pasó, sesgos de política, etc. La idea nuestra es incorporar herramientas para medir esas cosas en terreno directamente de la persona. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, este es el modelo conceptual clásico que le mostré recién. Entonces, el supuesto es que en esta utilidad latente hay una componente que tiene que ver con el estado psicofisiológico y las emociones, como qué tan feliz, qué tan alegre estoy, etc. Y eso alimenta esta utilidad que hace que yo tome una decisión de una alternativa, ¿ya? Y esto puede depender de las características de la persona, etc. También puede depender de algunos eventos granulares que llamamos acá, que es, por ejemplo, si acaso se sube un vendedor ambulante, si la micro frenó, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos un experimento en que mandamos a gente a andar en transporte público con unos sensores. Estos sensores de acá medían temperatura, CO2, etcétera, en la micro, y aparte iba un observador registrando las cosas que le pasaban en el camino a la persona, ¿ya? Y aparte, durante el recorrido se le preguntó a la persona cómo se sentía, con una cosa que se llama el modelo Circumplex, que elaboramos una versión simplificada para transporte. Se le pedía a la persona que declarara cómo se sentía feliz, alegre, etcétera, triste, agobiado, no sé qué, ¿ya? Y aparte, mandamos a las personas con unas pulseras que tenían unos sensores de temperatura, actividad del mar de la piel, y los latidos. Y con eso permitimos hacer un modelo que permite identificar esos atributos que no están medidos, o más bien el impacto que esos atributos no medidos o difíciles de medir tienen en la percepción de la utilidad de las personas. Entonces, este fue más o menos el recorrido que mandamos a hacer a las personas. Es una memoria que estamos terminando ahora, ¿ya? Y bueno, el otro tema que solamente voy a mencionarlo, solo para motivarlo, el problema del conjunto de consideración. El siguiente, porque yo en el ejemplo que les di primero, que era el auto y el bus, era re fácil, le decía, mira, elige entre dos alternativas, pero en la realidad hay un montón de cosas que son millones de alternativas. En este ejemplo está acá esta persona que tiene que elegir una cerveza, y yo como investigador, yo no sé de qué manera la persona toma la decisión, pero en la práctica la persona ocupa alguna heurística. Por ejemplo, no sé, primero para elegir entre estas cientos de cervezas, voy a mirar solo sobre donde puedo ver, qué sé yo, ¿ya? Y quizás no más arriba, tampoco voy a mirar a la izquierda, y después con algún criterio voy a restringir este conjunto, y después que tengo este conjunto más chiquitito, ahí tomo la decisión. Entonces, un desafío grande es cómo entender y elaborar metodologías para ver cómo la gente construye ese conjunto de consideración, ¿ya? Y con eso hemos hecho algunos avances en una memoria que teníamos hace tiempo con Nicolás Villalobos y con
Benjamín Guerrero. Sí. Y con eso cierro mi presentación. Son algunos de los temas en que he estado trabajando, y lo que vimos fue, primero, ¿para qué modelar elecciones en transporte? Hice un overview de la teoría del comportamiento individual de elección, y les conté sobre algunas áreas de investigación en el estado del arte en este tema. Y con eso concluyo mi presentación. Montserrat, adelante. Bueno, muchas gracias, profesor, por su presentación. Estábamos viendo las preguntas. No sé si Carlos Carlos me envió una pregunta de las que estaban haciendo. ¿Cuáles son los avances que ha permitido ampliar los límites del conocimiento en su área del desempeño en beneficio de la sociedad? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que quedan? Bueno, acá mencioné algunos de los avances. Aparte de los temas que mencioné acá, un desafío grande tiene que ver con la incorporación de datos masivos, entender esos datos masivos, procesarlos. Uno podría ver esto, o sea, como una visión grande, podría ver esto como que hay como tres áreas, como tres áreas para entender el comportamiento de elección. Uno es como la parte de neuroeconómica, no sé, como meterse como en el cerebro de las personas, que tiene que ver con, por ejemplo, esta cosa que llamé acá de la dinámica cognitiva. Esa es una parte, y hay experimentos que se han hecho, se hacen experimentos reducidos con unas pocas personas, y se ve cómo la gente, o sea, qué partes del cerebro se prenden cuando yo elijo esto. Eso es un área. Hay otro extremo, que es la de Big Data, que deja de lado un poco tratar de entender qué es lo que está pasando, y se centra solamente en los datos, y junta millones de datos y trata de predecir qué es lo que va a pasar, mezclándolo con diferentes tecnologías, deep learning, que en el fondo, ocupando estadística con algunas herramientas, trata de apuntarle muy bien al pronóstico, sin meterse mucho en entender qué es lo que está pasando. Son estos dos extremos. Y en la mitad está más o menos el enfoque con el que yo motivé esto, que ha sido, digamos, el área que yo he ido desarrollando, que tiene que ver con podríamos llamarlo econometría, o que economía con estadística, que trata de que, en el fondo, que condiciona esto, hace un supuesto sobre cómo la persona se comporta. Partí diciendo que la gente maximiza utilidad, que es un supuesto fuerte, y con eso construye algunos modelos, pero anclado en eso, ¿ya? Y hace predicciones, etcétera, pero el centro completo no es la predicción, sino que también entender. Entonces, son estas tres patas. Entonces, un desafío, y los avances por donde están en juntar esas tres áreas, integrarlas, o si quieren, alimentarse de los avances que se han desarrollado en las últimas décadas en esas tres áreas, para tratar de construir un marco conceptual integrado. Eso También, gracias, profe. También Vanessa Burgos Ortiz pregunta sobre ejemplos de señuelos en transporte, ¿dónde se ha usado? La buena pregunta. No hay muchos ejemplos. O sea, es un área súper verde así en transporte. Yo tenía un trabajo que tenía que ver más con la modelación, que es del año 2016. Que hicimos un juego, o sea, queríamos ver primero si acaso se ocurría el ejemplo. Perdón, si ocurría el fenómeno en experimentos de preferencias declaradas, donde le preguntaban a la gente que elegía, y medimos que efectivamente ocurría, y dimos modelos para tratar de capturarlo, pero ejemplos prácticos donde se pueda ocupar, no hay mucho. O sea, es un desafío. El ejemplo que yo les mostré acá, eso del tren, eso podría ser uno, que se podría tratar de hacer. Eso hacen los supermercados, pero uno podría tratar de hacer algo parecido en transporte, y no me consta, hasta donde yo sé por lo menos, hasta lo que yo he visto, que se haya aplicado en transporte. Es un desafío grande, ver cómo poder aprovechar eso para favorecer elecciones que nosotros sabemos que son socialmente más convenientes. Podría ser, claro, jugar con las tarifas, ofrecer diferentes alternativas. El ejemplo que puse era tener en el fondo, sacar una alternativa de tren mucho más cara, que aparte que refleja los costos probablemente, pero que toda la gente se la puede saltar con una actividad simple, como adquirir una tarjeta. Ese podría ser un ejemplo. Pero es un desafío grande, es un terreno por descubrir.
Ya, y llegó otra. Están llegando hartas preguntas justo ahora. Ya. Se ha modelado ya el efecto COVID para las Vanessa Burgos de nuevo. ¿Se ha modelado ya el efecto COVID para las próximas decisiones de transporte de los próximos meses o años? ¿Se bajarán aún más personas del transporte público? Hemos hecho, o sea, en varias partes del mundo se han hecho diferentes análisis con respecto al impacto del COVID. Nosotros, con otros profes de Chile, de la Católica y de Conce, tomamos algunos datos para medir el efecto de la primera, o sea, cuando se suspendieron las clases, y después el efecto con algunas cuarentenas. Y se han medido cosas como, por ejemplo, que las posibilidades para teletrabajar depende del nivel de ingreso y de algunas otras cosas. Y con datos que eso no lo he hecho yo en realidad, pero para algo he estado participando con Marcela Munizaga, con datos pasivos, se ha analizado el impacto que ha tenido en el transporte público, ha sido brutal. O sea, en la baja, obviamente, por razones obvias, porque bueno, se espera que la gente viaje menos, pero aparte la gente tiene cierta aprensión de viajar en transporte público y poder mantener distancia, y eso sí, pues, ha tenido un impacto grande, y se han hecho algunos análisis, y claro, y muestran eso, claro, que hay diferencias de ingreso y probablemente hay cierta aprensión a transporte público, probablemente hasta que no pase hasta que no haya una vacuna que funcione, el impacto va a ser serio y va a ser imposible de reponer. Se han hecho análisis, pero no hay nada concreto que yo haya visto sobre si de verdad es más riesgoso o no viajar en transporte público. Estamos hablando de transporte público con una mascarilla bien ventilado, si de verdad es más peligroso o es mucho más peligroso que en otras áreas, pero al menos yo no he visto que hayan resultados concluyentes al respecto. Sí, de hecho, la próxima charla que viene está a cargo de la profesora Marcela y va a hablar sobre ese tema. Sí, pues ahí tiene el dato, sí, bueno, su publicidad para la otra charla, hay datos súper, o sea, ahí se ve el cambio brutal. O sea, hubo primero una caída grande por el 18 de octubre, y después otra caída ya al suelo con el COVID. O sea, Y la última pregunta de Tomás Guerrero Barbosa. Bueno, primero dar las gracias al profesor Guevara por la charla. Una pregunta. Aparentemente el uso del enfoque de maximización de utilidad ha sido mucho más masivo o se ha utilizado más que otros enfoques como el enfoque de arrepentimiento o eliminación de aspectos, por ejemplo. ¿Por qué cree usted que esto ha pasado? Muchos saludos y felicitaciones por la charla. gracias. Primero porque el enfoque de maximización de la utilidad tiene la gracia que permite derivar medidas económicas de beneficio. Eso primero. Entonces si uno supone que la gente elige de esa manera, de esa manera, entonces cuando yo observo las elecciones y estimo mi modelo, y aparte de observar esas elecciones, yo puedo ver cuánto beneficio la persona obtuvo al tomar una decisión u otra. ¿Ya? Esa es una razón. La otra es que ese enfoque de maximización de la utilidad es factible, o sea, tiene herramientas factibles. En cambio, los otros se ponen mucho más complejos, o sea, requiere más capacidad computacional, requiere otros desarrollos que lo hacen un poco más complejo. Y entonces, claro, eso hace que haya sido menos utilizado, y son más, o sea, están como más en el estado del arte, digamos, pasar de extender ese marco, esa idea ese marco conceptual de la maximización de la utilidad hacia otro, es una cosa que está en desarrollo también. Gracias, profesor. Bueno, lamentablemente en hora del tiempo cerraremos la ronda de preguntas. Agradecemos a las personas que participaron en este seminario, el profesor por tan interesante presentación y respuestas. Profesor, muchas gracias. Le damos unos minutos para que pueda concluir algunos aspectos y bueno, sus palabras de cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un placer, digamos, presentar. Y si tienen, digamos, cualquiera de los que estén atentos acá, alumnos, exalumnos o personas de afuera que estén interesados en algunos de estos temas, que quieran desarrollar investigación, antes de empezar por la charla, mostramos que tenemos el programa de pregrado de Ingeniería Civil en Transporte, y aparte tenemos un magíster en Transporte.
y un doctorado en ingeniería civil y un doctorado en sistemas de ingeniería, al cual se pueden desarrollar estos temas que son súper atractivos desde el punto de vista científico, pero aparte tiene una parte bien bonita, es que tiene un impacto súper grande en la sociedad, en la calidad de vida de las personas, en las emisiones, aparte tiene impacto de política, no sé, se cruza con otros lados, y si a alguien le interesa o quiere conversar sobre alguna de estos temas, me pueden enviar un correo y podemos conversar. Eso, muchas gracias Montserrat y muchas gracias Carlos. Bueno, agradecemos a todo el público asistente. Les recordamos que seguirnos en todas las redes sociales como @dicuchile. Además, a revisar el seminario que va a estar en el canal de YouTube, que ya lo mencionamos. Nos vemos en el próximo seminario de transporte que se va a realizar el 9 de septiembre, como ya lo comentamos, a esta misma hora, a las 10:15, y estará a cargo de la profesora Marcela Munizaga y lleva por título Análisis de impacto del COVID-19 en la movilidad usando datos pasivos del transporte público. Así que muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao, gracias.